Queridos amigos del canal, vamos a comenzar hoy una nueva serie. Hemos terminado aquella de la vida de la gracia y vamos a comenzar una serie que nos permita recorrer muy por encima, como siempre ocurre con cualquier estudio de la Biblia, el libro de Génesis. ¿Por qué son las cosas como son? ¿Cuáles son los orígenes de todas las cosas? ¿Por qué el pecado entró en el mundo? ¿Cuál es la razón de que Dios haya intervenido en juicio y enviado el diluvio? ¿Por qué causa Dios escoge a una persona para formar una nación? Y así sucesivamente. Será sin duda alguna un motivo de aliento para nuestra vida cristiana y de reflexión personal para entender por qué ocurren las cosas y por qué Dios actuó en cierta manera. Quiero llamar vuestra atención a un solo texto, el primero del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en donde leemos estas palabras: en el principio, en los orígenes, creó Dios los cielos y la tierra. Nadie sabe por qué se crearon los cielos y la tierra, a no ser que la Biblia lo indique. Dios, por medio de la Escritura, nos dice que cuando nada existía, Él trajo todo a la existencia. Y esta manifestación, esta revelación de parte de Dios, procede de la Biblia. Por tanto, la Biblia es eminentemente la revelación de Dios. Dios habla en el escrito bíblico. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, leemos aquellas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces a lo largo del tiempo por medio de los profetas a nuestros padres, en estos últimos días, en estos postreros días, en estos tiempos actuales, Dios nos habla por medio del Hijo. Lo hizo, por tanto, nos habló a lo largo del tiempo por medio de los mensajeros que son sus profetas. Muchos discursos fueron pronunciados con palabras muy solemnes. Otros, en cambio, fueron simplemente escritos por mandato divino e incluso el escritor no llegaba a dimensionar la totalidad del mensaje que estaba escribiendo. Dios habla solo, únicamente, por medio de la palabra. Por tanto, la Biblia es la única autoridad, porque es revelación de Dios, para responder a una pregunta: ¿por qué ocurren las cosas? ¿Por qué hay un día y una noche? ¿Por qué hay estrellas en el cielo? ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Por qué el hombre, que fue creado perfecto, como veremos en su momento, se desvía de esa perfección y toma un camino extraviado? Dios habló, respondió a las preguntas, porque en cada respuesta está revelado quién es Él. El libro de Dios se llama la Biblia, la Santa Biblia. Fue escrita aproximadamente a lo largo de unos 1500 años e intervinieron en su composición entre 35 a 40 autores diferentes. Ninguno de ellos habló por mutuo propio, es decir, por interés personal, sino que la palabra de Dios dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, empujados, constreñidos, orientados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia, tal como está agrupada en sus libros, es una verdadera biblioteca, que comienza por 5 libros irrepetibles, excepcionales, no tienen comparación con ningún otro. En ellos hay historia, hay legislación, hay revelación, hay llamamiento, hay juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Es verdad que la muerte de Moisés y los últimos instantes de su vida tuvieron que haber sido escritos por otro, pero fundamentalmente el conjunto de los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Ahora, cuando hablamos del libro de Génesis, que es el que vamos a abrir en este tiempo, en esta serie que comenzamos hoy, tenemos que preguntarnos primeramente qué es la Biblia.
Y la Biblia es una palabra que inicialmente constituía o expresaba un diminutivo, el librito. Con el tiempo fue evolucionando esa palabra y se convirtió en un plural, los libros. En el siglo IV, Jerónimo, el que tradujo gran parte de los libros hebreos al griego, llamó a la Biblia la Biblioteca Divina. Y ese término significa libros, y el conjunto de libros tiene que ver con las escrituras, es decir, aquello que fue escrito. Su nombre como tal aparece en muchos pasajes de la Biblia. No hace falta que ocupemos aquí espacio en el programa para recordaros que la escritura está señalada a lo largo de todo el contenido de los 66 libros como la palabra de Dios. Y este término palabra de Dios se usa indistintamente para referirse a libros del Antiguo y a libros del Nuevo Testamento. Permitid un ejemplo para que podamos entender claramente eso. Vamos a un texto. Evangelio según Juan, el capítulo 7 y el versículo 15. Dice así, Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, escritura, sin haber estudiado? Por tanto, el escrito bíblico que Jesús mencionaba se refería al Antiguo Testamento. Ahora, en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 se nos habla también de pasajes que tienen que ver con escritos del Nuevo Testamento. Y el propio apóstol Pedro dice que algunos indoctos y maliciosos tuercen las escrituras como también los escritos de Pablo. Por tanto, los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios y tienen la autoridad divina para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos a fin de que podamos avanzar en el camino de justicia que Dios ha determinado para nosotros. Si la Biblia es la revelación de Dios, tendríamos que definir un poco qué cosa es revelación. Y la revelación podemos decir que es la revelación o la declaración que Dios hace por su propia y amorosa voluntad, iniciativa y operación para que, por medio de escritores, el hombre pueda conocerle. Dios es espíritu, por tanto Dios es invisible. Dios no puede ser investigado por el hombre porque, aunque está cerca de nosotros, los hombres, dice el apóstol, que aunque le palpan, no lo encuentran. Y Dios desea ser conocido por el hombre porque en el conocimiento de Dios está comprendida e integrada la vida eterna. Por tanto, Dios se revela, Dios se manifiesta y lo hace en el escrito de su palabra. Hay varios modos que Dios utiliza para revelarse. El primero de ellos se llama la revelación natural, Romanos capítulo 1, versículo 20, en donde el apóstol dice que todas las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen comprensibles al hombre, visibles al hombre, por medio de las cosas hechas. Pero las cosas hechas, la creación, el universo, nuestro entorno, solamente habla de que Dios existe y que es omnipotente. En segundo lugar está la revelación bíblica, y la revelación bíblica está escrita y Dios comunicó los mensajes escritos a los escritores de la Biblia, valga la redundancia, para que con precisión den a los hombres a lo largo del tiempo y permanezca indefinidamente escrito tal como fue dicho para nosotros en el día de hoy y en los sucesivos. Y finalmente está la revelación absoluta. La revelación absoluta está en Cristo. Y Cristo expresa todo el pensamiento de Dios porque es palabra de Dios encarnada. Ahora, la Biblia que es revelada también es inspirada. Y la inspiración es una operación divina
sobre los escritores humanos de la Biblia, por la cual Dios le revela el mensaje, custodia el trabajo para que no haya errores, sin alterar su propia forma de expresión. Es decir, cada autor de la Biblia tiene una forma de expresarse, la utiliza y se distingue rápidamente en la lectura bíblica, pero el Dios de la Biblia, dejando que el autor humano utilice su propia capacidad intelectual, cuida para que en distintas maneras, con distintas expresiones, en distintas formas, el autor humano escriba solo el mensaje que Dios le ha dado. Esto nos lleva a otra cuestión, que se llama la inspiración verbal o plenaria. Significa, por tanto, que todo el escrito bíblico, en toda su extensión, procede de Dios. Y está inspirado no solamente el concepto, no solo las ideas, sino las palabras y yo diría aún las mismas letras. Por eso el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí en el texto griego utiliza una palabra que significan letras. Y también el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice que desde pequeño has conocido las sagradas escrituras, utilizando también la palabra letras. Hace suponer esto que tal vez, acaso, Timoteo conoció las letras del alfabeto griego y es probable que del hebreo a través de los pasajes bíblicos. De ahí que Timoteo conociese también toda la escritura. Hay dos aspectos de inspiración que conviene tenerlos en cuenta antes de entrar en el primer libro de la Biblia. Estoy haciendo una introducción al tema general de esta manera. Hay dos aspectos bíblicos diferentes de inspiración. Uno de ellos tiene que ver con la confección del escrito bíblico. ¿Cómo se produjo el escrito bíblico? A esta pregunta responde el apóstol Pedro en la carta 2, capítulo 1, versículo 21, cuando dice que ninguna escritura se ha escrito por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta inspiración está muy claramente desarrollada a lo largo de la Biblia, pero la tenemos bien expresada en un solo libro. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 5, y lo primero que me enseña ahí el profeta es que Dios lo escogió a él como profeta para comunicar un mensaje cuando aún no había nacido. Dios escoge primeramente al autor. Segundo, en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 9, dice que Dios le revela, le comunica el mensaje. Y normalmente cuando tú lees pasajes de la profecía, hay frases reiteradas como esta: oíd palabra de Jehová, o así ha dicho Jehová. Esta es la palabra de Jehová. Es decir, lo que el profeta está escribiendo es la palabra, el mensaje que Dios le ha comunicado. Y Dios limitó las palabras que escriben solamente al mensaje recibido. Por ejemplo, cuando vamos al mismo libro de Jeremías, en el capítulo 36, versículo 2, Dios manda a Jeremías que escriba, y la instrucción de Dios tiene que ver con la limitación del mensaje. Le dice: escribe todo lo que te he dicho desde que comenzaste a profetizar hasta el día de hoy. Es sorprendente que le pida algo así a la mente humana, porque el periodo de tiempo del que Dios habla para que escriba los mensajes son 10 años. Cuando tú dialogas con alguien, notarás que no puedes recordar todo lo que hablaste con tu interlocutor a lo largo del tiempo. Posiblemente en media hora no te acuerdes de algún detalle, mucho menos en 10 años. Pero aquel Dios que comunicó mensajes a Jeremías durante 10 años custodia la mente del profeta para que pueda escribir solo, sin olvidarse de nada, la palabra de Dios. De manera que la confección del escrito bíblico tiene que ver con una dualidad.
el Espíritu Santo que comunica el mensaje y custodia la mente del profeta, y el hombre, la persona escogida por Dios para escribir el mensaje recibido. Quiero hacer una aclaración que es necesaria. Dios no dictó la Biblia. Dios comunicó el mensaje y custodió al autor que él ha elegido para que escriba el mensaje que ha recibido de parte de él. Dos asuntos más antes de introducir el libro que vamos a considerar que es el libro de Génesis. En primer lugar está la inerrancia bíblica. Inerrancia bíblica significa que a lo largo de toda la Escritura, en el original en que fue escrita, en los originales escritos de Jeremías, de Isaías, de Nehemías o de Romanos o de Corintios, en los originales escritos por el autor humano no contiene ningún tipo de error. La Biblia no tiene errores. Algunos modernistas buscarán errores a lo largo de la Escritura para decirte, mira, la Biblia no es fiable porque aquí dice blanco y allá dice negro. La Biblia se interpreta a sí misma y las diferencias tienen solución en el estudio sistemático de la Escritura. La Biblia, por tanto, tenemos que afirmar en este libro de Génesis, en el original que Moisés escribió, no contiene ningún error. Segundo, el concepto de infalibilidad. La Biblia, al no contener errores, conduce continuamente a soluciones correctas o en caminos correctos. La Biblia, por tanto, es infalible en todas sus enseñanzas. Es infalible porque enseña inerrantemente todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. A la vista de esto, abrimos el libro de Génesis para hacer una breve introducción a este libro que vamos a estudiar. Vamos a reflexionar sobre él, no versículo a versículo, sino en conceptos generales. Ya que el libro de Génesis significa principios, vamos a entender o a seleccionar a través del libro, de una forma sintética, breve, los principios de todas las cosas. El libro de Génesis forma parte de 5 libros que se llaman, porque son 5, Pentateuco. Realmente Pentateuco, más que libro, significaría la caja de 5 estuches. De manera que en cada uno de esos estuches hay uno de estos libros, que significan, que son, como sabéis muy bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco debe ser considerado como una unidad, no solamente a efectos prácticos de estudio, sino porque está escrita por una misma persona y desarrolla el principio de las cosas hasta la manifestación del pueblo de Israel. El primer libro del Pentateuco, como dije hace un momento, es el libro de Génesis. Ahora, la paternidad literaria del Pentateuco, ¿quién escribió el Pentateuco? El testimonio de las Escrituras es evidente. Y la misma Biblia, el Pentateuco también, afirma que el autor de todos estos 5 libros fue Moisés. Otros escritores del Antiguo Testamento afirman también, cuando toman una cita y dicen así, dijo Moisés. En el Nuevo Testamento, el autor del Pentateuco sigue llamándosele de la misma manera. Y cuando los judíos, por ejemplo, van a intervenir contra algunos de los discípulos, está Gamaliel, que les dice, tened cuidado con ellos porque a Moisés se predica en las sinagogas todos los sábados. Por tanto, hablando del Antiguo Testamento y especialmente de la ley de Dios, está atribuyéndola permanentemente a Moisés. El tiempo o la vida de Moisés es muy curiosa y todos tenéis pormenores de ella. Fue un hombre salvado milagrosamente de la muerte porque sus padres lo pusieron en una canastilla de mimbres, calafateada con brea por dentro y por fuera, de modo que el agua no entraba,
y la dejaron en un carrizal, es decir, en un lugar de hierbas, a la orilla del río, donde se bañaba la hija de Faraón. Es muy interesante notar que históricamente hablando, hay pocos faraones que tuvieron una sola hija, y uno de ellos, sin duda ninguna, era este, cuya hija fue prohijada por Moisés. Moisés, por tanto, se le llama en la Biblia el hijo de la hija de Faraón. Quiere decir que siendo nieto del emperador más poderoso de la tierra entonces, fue educado en una escuela egipcia como correspondía a la condición que tenía en la familia real. Es un hombre que estudió leyes, que estudió artes marciales, es decir, artes del ejército, que estudió liderazgo y que era respetado tremendamente en el entorno social donde él vivía en su juventud. Ahora, Moisés, conocéis bien también la historia, Moisés mata a un egipcio, Moisés tiene que huir de Egipto porque por esa acción era perseguido y Moisés llega y se sitúa en Madián, una tierra bien al oriente de Egipto, y en ese tiempo Moisés es entrenado por Dios para una obra que tenía que hacer. Cuando Dios reveló a Moisés inicialmente la identidad suya con su pueblo, ocurre aquel incidente con el egipcio que acabo de mencionar, y el egipcio es muerto por Moisés. Permitidme decirlo de esta manera. Dios dice a Moisés: tengo un trabajo para ti, que es liberar al pueblo. Bueno, pues comencemos matando a un egipcio, uno menos, pero Dios dice: no es así, Moisés. No es por tu esfuerzo que lo vas a hacer, sino por la obra que yo quiero que tú hagas en mi nombre. Y Moisés en Madián aprende muchas cosas. En primer lugar, aprende soledad. Está solo con un rebaño de ovejas en el monte. Aquellos vestidos primorosos de Egipto han desaparecido. Es un hombre que cuando regresa de cuidar el rebaño no huele a perfume egipcio, huele al olor acre de las ovejas. Y a lo largo de 40 años, Moisés está viviendo en la soledad. Posiblemente reflexiona, posiblemente medita, pero es ahí donde Dios va a llamar a Moisés y lo va a enviar en su nombre para liberar a su pueblo. Los escritos de Moisés, probablemente, con mucha probabilidad, el primer escrito de Moisés es Éxodo. Y era natural porque en la forma de redacción histórica de su tiempo, comenzaba siempre por historiar el origen, la razón de ser de algún acontecimiento y del pueblo, de manera que realmente el pueblo de Israel surge como conjunto después de la salida de Egipto, cuando es liberado de la esclavitud y Dios lo lleva al desierto camino de la tierra prometida. En este sentido, el libro primero sería Éxodo, que significa salida. Pero cuando Moisés escribe el libro del Éxodo, comienza seguramente a pensar: ¿cómo puedo ligar yo la existencia de este pueblo? ¿Por qué está aquí este pueblo? ¿Cuál es la razón por la que estuvo esclavo? ¿Por qué motivo fue liberado por Dios? ¿Qué interés tiene Dios en este pueblo? Y dice: falta que yo hable del origen del pueblo. Pero para hablar del origen del pueblo, tengo que retrotraerme en el tiempo, y llega al origen del mundo. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Probablemente el libro del Génesis fue escrito por Moisés sobre el año 1450 a 1410 antes de Cristo. El libro de Génesis contiene historias reales, con la síntesis histórica que es precisa y necesaria, porque recordad que la historia en la Biblia no es la descripción de acontecimientos, sino la revelación de Dios. Dios relata en parámetros históricos por qué Él es como es. Y las palabras del libro se dividen en secciones.
Y naturalmente cuando te acercas a ellas, encuentras la apertura de cada una de esas secciones con estas palabras: estas son las generaciones. Lo encuentras en capítulo 6, versículo 9, en capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, y así sucesivamente hasta el capítulo 37 y versículo 2. Génesis tiene una importancia capital en medio de todos los libros de la Biblia, y es que revela al hombre los orígenes o los principios de todas las cosas. De manera que, si tenéis ahí un lápiz a mano y queréis ver esta descripción, esta revelación, puedes encontrar en el capítulo 1 el origen del universo, en el capítulo 2 el origen del hombre y de la familia, en el capítulo 3 el origen del pecado, capítulo 4 y 5 origen de la civilización, capítulo 6 el origen de la corrupción humana, y ahí viene el origen de los juicios divinos en el capítulo 7, el origen de las naciones en el capítulo 10, el origen del pueblo hebreo, comenzando por Abraham en el capítulo 11 y así hasta el final. El título del libro en hebreo recibe el nombre de la palabra con que comienza, y comienza literalmente en el principio. Por tanto, este es el título que lleva este libro. Nuestro título procede del griego, Génesis procede del griego que significa orígenes. Es el título apropiado para seguir la descripción del contenido de este libro. Ahora bien, como ya he mencionado antes las divisiones, no las voy a repetir, pero vamos a estudiar a lo largo de los próximos domingos, si el Señor lo permite, vamos a estudiar los orígenes de todas las cosas para que entendamos por qué razón somos así, cuál es la causa eficaz y eficiente por la que Dios hizo esto de esta manera. Bueno, son los datos de este primer estudio, pero yo quiero hacer necesariamente una aplicación personal. Cuando voy a la profecía de Oseas en el capítulo 8, versículo 12, leo estas palabras del Señor: les escribí las grandezas de mi ley. Por tanto, el libro que vamos a utilizar como fondo para el estudio de esto es el escrito que revela la grandeza de Dios en su ley. Y la escritura fue dada para revelarnos a Dios. Y la Biblia tiene que ser tratada de esa manera, con reverencia, con respeto, porque Dios habla en ella. Solo así podemos progresar en nuestra vida, madurar espiritualmente y ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Estudiar la Biblia exige que le des tiempo a la Biblia. El estudio comienza siempre por hacer una lectura de la Biblia, de manera que como en una semana, si Dios quiere, tendremos el primer tema, que es los orígenes del universo, yo te invitaría a que con atención y calma leas los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis para venir preparado al encuentro de la causa, la razón y la forma con que Dios trajo las cosas a la existencia. Una pregunta final. ¿Como creyente crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que Dios habla por la Biblia? ¿Estás interesado en Dios? ¿Cuánto tiempo estás dando tú diariamente al estudio, a la lectura, a la meditación de la palabra? Que el Señor nos ayude a amar su libro si realmente le amamos a Él.